Buenas tardes, muchas gracias, Javier. Las charlas son cortas, las presentaciones no. Yo quería comenzar, ya que me habían dado el honor de poder comenzar con esta serie de charlas, hablando que realmente estos 100 años de física, por poner, este siglo de la física, ha sido realmente una ruptura con esa idea de que todo podía ser eterno, la mecánica perfecta, determinismo, todo este tipo de historias, ¿no? Y por eso se me ocurrió ponerle a la charla el título de El fin de la eternidad. Lo que pasa es que, evidentemente, no era el primero que hacía eso. En el año 1953, el escritor de ciencia ficción y divulgador también científico y químico, Isaac Asimov, habría escrito precisamente una novela en la que imaginaba una especie de sociedad que a lo largo del tiempo va controlando la evolución humana para precisamente mantenerla con una serie de parámetros, ¿no? Una historia bastante curiosa que él comentaba que empezó a pensar en ella cuando, hojeando un número de la revista Time del año 1932, vio una ilustración de algo que parecía una explosión nuclear. Se trataba de una ilustración similar a esta del Old Faithful, de un geyser que está en el parque de Yellowstone y que es un fenómeno natural. Pero él partía un poco de esa idea: ¿qué habría pasado si en el año 32 se hubiera podido tener este objeto que pues unos 12 o 14 años antes de lo que hubiera pasado, de lo que sucedió realmente, ¿no? Es lo que, algunas veces, algunas de las erupciones que tiene este geyser realmente parece y llegan a formar esos hongos curiosos, ¿no? Lo cierto es que esa anécdota no era la primera vez que se planteaba por Isaac Asimov o por alguien, ¿no? De hecho, ya llevaba y tiene un nombre que inventó un criptozoólogo, un pseudocientífico llamado Ivan T. Sanderson, escocés, y que él habló de los out of place artifacts, es decir, objetos fuera de su tiempo o de su lugar, podríamos decir, los OPART, que tienen mucha fama. Durante mucho tiempo, ese mecanismo de antiquitera, encontrado que ahora sabemos que era una muy interesante calculadora mecánica astronómica, pues se pensó que era imposible, ¿no? Como los griegos de hace 2000 años iban a poder haber hecho esa máquina calculadora enorme. Eso tenía que ser algo que habían traído posiblemente los extraterrestres. O ese famoso mapa de Piri Reis, que nos lo seguirán vendiendo una y mil veces, como un mapa que tiene un perfecto detalle de las costas antárticas antes de que nadie descubriera la Antártida, aunque no sea así, da igual. ¿Por qué? Porque estos misterios han generado y han vivido en un mundo en el que le gusta el misterio, ¿no? Esta es una imagen de la Pampa del Ingenio, cerca de Nazca, en Perú, donde a lo largo de varios milenios las diferentes culturas que vivieron allí fueron dibujando y haciendo una serie de trabajos en la tierra bastante grandes, separando las piedras oscuras de arriba y dejando ver la arena bastante blancuzca del inferior, pues con una serie de pinturas rituales. Alguien dijo también, Eric von Däniken aseguraba que esto eran la prueba de que estaban los extraterrestres, de que había habido también posiblemente tecnologías al alcance de la humanidad muchísimo antes de lo que había pasado. Estamos hablando de cuántica y evidentemente una de las consecuencias del siglo de la física, de la mecánica cuántica, fue el control de la energía atómica. Hay quien afirma, como Zecharia Sitchin, un hombre también que vivió muy bien y contó muchas historias de que ante los antiguos sumerios tuvieron una cultura y un conocimiento muy por encima de lo que tenemos incluso ahora. Él decía, por ejemplo, que el fin de Acadia y Sumer se produjo precisamente por una guerra termonuclear que se regó así. Algunos de los testimonios recogidos en aquellas culturas hablan de fuego rojo, de tal, y bueno, esto vende muy bien, ya sabéis, hay programas que se dedican a hablar de estas unas otras cosas. En el año 95, Ray Santilli, un sujeto perfectamente lícito, se le ocurrió vender una película con la supuesta autopsia realizada por un extraterrestre en la base aérea de Roswell, ese lugar mítico para la ufología en Nuevo México, donde también pues, unas razas extraterrestres habían entrado en contacto en el año 47 con los Estados Unidos. Los pseudocientíficos españoles vivieron durante un buen tiempo vendiendo esto, por más que ya desde el primer momento se habló de que esto era claramente un producto fraudulento y destinado pues para vender libros, en este caso vídeos y todo este tipo de cosas.
Algunos llegaron hasta el extremo, y tampoco eran los primeros, y esto se ha dicho muchas veces, de que en el año 47, cuando se descubren y se realizan los primeros transistores, un producto también que no había sido posible si no hubiéramos vivido en este siglo de la mecánica cuántica, esos primeros transistores no fueron realizados en los laboratorios Bell, no fueron una tecnología procesada, pensada y teorizada primero con un conocimiento de materiales y del estudio, los semiconductores y todo este tipo de cosas que sabemos cómo fue, sino que fue realmente el producto de una tecnología OPART, fuera de su lugar. Venía de los extraterrestres, precisamente de los que habían venido a Roswell. Posiblemente vosotros que penséis que el espíritu humano, el emprendimiento humano, desde muy antiguo ha sido capaz de hacer grandes obras de la arquitectura, grandes obras del pensamiento y también las obras de nuestra civilización, pues os sintáis un poco defraudados pensando que todo tiene que venir de los extraterrestres, de los eternos o de los así. Lo cierto es que, como decía, mi pequeña contribución, mi breve comentario, y era lo que quería plantear, iba precisamente a que esta realidad cuántica, esta realidad no tan determinista, sino estadística, ese cambio, sin embargo, por una capacidad de precisión en las medidas como nunca en la historia humana se había producido, de los fenómenos físicos, conllevaría una cierta asunción general de un escepticismo hacia este tipo de afirmaciones como las que brevemente he recorrido, sobre esas eternidades completamente absurdas. Sin embargo, lo cierto es que ha ido pasando casi lo contrario, y lo cuántico se ha convertido en un adjetivo que vende misterio a veces, vende imaginación. Incluso algunos físicos han jugado también a pensar que esto, ¿no? Le pones la cuántica, además la pones con Q y todavía posiblemente suena más así. Es una historia de la que sé que van a hablar aquí dentro de muy poquito, entonces lo dejaré. Os pongo solamente un consejo, es decir, si alguien quiere, pues sabéis que podéis usar colgantes cuánticos. Se empezaron a vender cuando se acabó la moda aquella de las pulseras holográficas, ¿no? ¿Recordáis? Sí, ahora nos reímos todos, pero todo el mundo llevaba una. Gente muy famosa y así se puso la pulsera. Bueno, pues cuando se acabó ese negocio se puso de moda el colgar cuántico, las pulseras y collares cuánticos. Las organizaciones de consumidores han denunciado a estos productores, pero se siguen encontrando por ahí y afirman pues cosas como esas, como, bueno, valen para todo. Esto es lo más bonito de este tema. En cualquier caso, si estos 100 años nos tenían que haber permitido cambiar la forma de plantearnos nuestra relación con la eternidad, o con el progreso, o con la verdad, o con posiblemente con nosotros mismos, nos damos cuenta que posiblemente nos harán falta otros 100 años más, que sin duda, eso sí, serán apasionantes, mucho más apasionantes que los misterios que nos han ido vendiendo antes y nos venderán también ahora. Muchas gracias.